El portón se cerró con un golpe seco, y el grito del patrón quedó flotando en el aire helado como un disparo sin eco. Clara tropezó en la nieve al bajar los escalones, con los brazos apretados contra su pecho, y sus dos bebés envueltos en mantas delgadas que apenas contenían el temblor. Nadie salió a ayudarla. Nadie asomó la cabeza por la ventana de la cocina, donde tantas veces la vieron trabajar desde el amanecer. Ella ya no era parte de esa casa. Ya no era la criada que lavaba, que cocinaba, que parió en silencio para no molestar. Ahora era una carga. Y en palabras de la esposa del patrón, una vergüenza andante con dos problemas bajo el brazo. Clara caminó sin rumbo, hundiendo los pies en la nieve hasta los tobillos, con el pecho ardiéndole no por el frío, sino por la desesperación. Los gemelos lloraban intermitentemente, con un sonido apagado que se confundía con el viento. No había refugio, no había plan. Solo ese instinto de seguir caminando para no morir de pie. El cielo era una sábana gris, y cada copo que caía parecía querer enterrarla más rápido. Se detuvo bajo un árbol seco, temblando, y se arrodilló sobre la raíz expuesta. Abrió su abrigo raído, colocó a los gemelos entre su cuerpo y la tela, y se abrazó a sí misma con los dientes castañeteando. «No me duerman, no me duerman», susurró como un rezo mientras acariciaba las cabezas pequeñas, pero el sueño comenzaba a vencerla. No supo cuánto tiempo pasó hasta que escuchó el crujido. No fue viento, ni ramas, fue una bota, luego otra. Clara alzó la mirada, apenas consciente, y lo vio. Un hombre alto, con un abrigo de lana gruesa, sombrero cubierto de nieve y un hacha colgando a su costado. No dijo una palabra. Se arrodilló frente a ella, la miró sin juicio, y con movimientos lentos se quitó su propio abrigo. La envolvió a ella y a los niños como si lo hubiera hecho 1000 veces, con la urgencia de quien sabe lo que cuesta un minuto más en el hielo. Clara quiso hablar, pero los labios no le respondieron. Solo pudo soltar una lágrima, y él, sin decir nada, la cargó en brazos. Mientras la nieve seguía cayendo, Clara se sintió por primera vez, no rescatada, sino reconocida. Cuando Clara abrió los ojos, no sintió el frío cortándole la piel. Lo primero que notó fue el crujido suave de la leña quemándose cerca y el olor a humedad tibia de madera envejecida. Estaba tendida sobre un colchón áspero pero limpio, arropada con mantas pesadas que olían a pino y tierra. Los gemelos dormían a su lado, envueltos en un nido improvisado de mantas secas junto a la chimenea. Afuera, la tormenta aún golpeaba las ventanas con ráfagas de nieve, pero dentro todo estaba quieto, como si el mundo hubiese sido puesto en pausa. La cabaña era pequeña, de una sola habitación, con muebles rústicos, y una mesa donde alguien había dejado pan duro, agua y una taza de hojalata humeante. En el rincón más alejado, cerca de la puerta, el hombre estaba de pie, sin chaqueta, con la camisa empapada colgada para secarse junto al fuego. Afilaba su hacha con movimientos lentos y precisos. No la miraba, no preguntaba, solo estaba allí. Clara se incorporó con esfuerzo, sus músculos aún entumecidos. «¿Dónde estoy?», preguntó con voz ronca. El hombre no respondió al instante. Dejó el hacha a un lado, se acercó a la mesa, tomó la taza humeante y la acercó a ella. Le tendió el metal con manos ásperas pero firmes. Clara la aceptó con dedos temblorosos. Sorbió el líquido caliente, que no era más que agua con hierbas, pero que bajó como un abrazo por su garganta. «¿Cómo te llamas?», insistió. Él la miró por primera vez. Sus ojos eran de un gris profundo, casi sin expresión, como si guardaran tormentas antiguas. «Elías», respondió por fin. Nada más. Ni preguntas sobre los bebés, ni sobre su historia. Solo ese nombre, lanzado al aire como un tronco al fuego. Clara asintió, agradecida sin saber por qué. A lo largo del día, Elías salió 3 veces. Cortó leña, trajo agua, cazó un conejo. Cada vez que volvía lo hacía en silencio. Pero al entrar, siempre se detenía unos segundos junto a los niños.
como contando sus respiraciones. Esa noche, Clara no pudo evitarlo. Mientras él tallaba algo en madera junto al fuego, le dijo: «Yo soy Clara, y ellos son Tomás y Mateo». Elías solo asintió, no sonrió, no dijo bienvenidos, pero colocó el trozo de madera en la repisa, se levantó y cubrió a los niños con otra manta. Ese gesto, breve y mudo, fue todo lo que Clara necesitaba para entender que, por ahora, no debía huir. La tercera mañana trajo un silencio diferente. No el del miedo, sino el de algo nuevo que aún no tiene nombre. Clara se levantó antes que el sol, guiada por el llanto suave de Tomás. Mateo dormía aún, pero su hermano parecía inconforme con la posición, y ella lo acomodó con una ternura automática, como si la maternidad fuera la única parte de sí misma que nadie había logrado quitarle. Al girarse, notó que Elías ya no estaba. La puerta estaba cerrada, pero por la ventana vio huellas frescas en la nieve. Pensó en ir tras él, en preguntar si volvería, pero se detuvo. Aún no estaba lista para esa clase de confianza. Pasaron 2 horas hasta que escuchó la madera crujir. Elías regresó cubierto de nieve, con leña a la espalda y una liebre colgando de la mano. Al verla despierta, asintió con la cabeza y dejó la carga junto al fuego. «Salí a buscar más mantas. El bosque está lleno de casas viejas», explicó, como si tuviera que justificar el hecho de no haber desaparecido. Clara no respondió, no por desconfianza, sino porque aún no sabía cómo agradecer algo tan simple como el regreso de alguien que no está obligado a quedarse. Preparó el desayuno con lo que encontró: agua caliente, pan viejo y un trozo del conejo de la noche anterior. No era mucho, pero al ver a Elías sentarse a comer sin una sola queja, sintió una chispa de seguridad que no reconocía. Durante el día, arreglaron una esquina de la cabaña donde el viento se colaba. Ella sostuvo la madera mientras él clavaba. Sus dedos se rozaban al pasar herramientas, y aunque no cruzaron muchas palabras, el ritmo entre ambos era natural, sin fricción. Esa noche, Clara se sentó junto a la chimenea mientras los gemelos dormían. Observó a Elías tallar en silencio, concentrado en una figura que aún no tomaba forma. «¿Siempre has vivido solo?», preguntó sin mirarlo. «Desde antes de saber hablar bien», respondió. «¿Y por qué me recogiste?». «Porque ya era hora de no estar solo». Clara no supo qué responder. No era una frase que esperara oír. No venía con caricias ni promesas. Venía con una verdad áspera, pero limpia, como todo en él. Afuera, el bosque seguía siendo hostil. La nieve no dejaba de caer. Pero dentro de esa cabaña, Clara comprendía algo importante. No todo necesita explicarse. Algunas decisiones se toman con el alma, y otras se respetan sin preguntar. La tormenta se dio al 4.º día, dejando tras de sí un paisaje blanco y pesado, donde cada paso era una decisión. Clara salió con los gemelos atados al pecho, en una manta doble, solo hasta la entrada. Elías ya había salido, pero había dejado una huella clara en la nieve que conducía hacia el bosque. No lo siguió, no por miedo, sino por respeto. Elías era como el bosque, denso, impredecible y lleno de secretos que no se ofrecen a quien pregunta, sino a quien espera. Ese día, Clara decidió limpiar la cabaña por completo. Barrió cada rincón, organizó los pocos utensilios y dobló las mantas con cuidado. Colocó una pequeña flor silvestre seca, que había encontrado entre las grietas de la ventana, sobre la repisa donde Elías tallaba. Un gesto pequeño, pero suyo. Al atardecer, Elías regresó con la mirada más pesada que nunca. No traía caza, ni leña, solo una bolsa de tela que protegía con ambas manos. Clara lo vio entrar sin saludar, sentarse en su silla, y quedarse allí largo rato sin moverse. «¿Todo bien?», preguntó con cautela. Él asintió, pero sus ojos no lo acompañaban. La bolsa quedó sobre la mesa hasta la noche, cuando Clara, ya con los niños dormidos, se acercó lentamente. «¿Puedo ver?»,
preguntó. Elías no dijo nada, solo asintió. Dentro de la bolsa había ropa pequeña, cubierta de barro seco, un zapato diminuto, una trenza cortada y un colgante con una inicial. C. Clara tragó saliva. ¿Tu hija? No, susurró él. Mi hermana. La enterraron en ese bosque. Yo era niño. No pude hacer nada. Desde entonces recojo lo que el bosque me devuelve. Como castigo. O como recuerdo. Clara no dijo nada por un momento. Se acercó. Tomó el colgante, lo limpió con su falda y lo colgó sobre la repisa. Entonces no lo guardes más. Que la memoria no sea castigo. Elías la miró como si nadie jamás le hubiera dicho algo tan simple. Esa noche no talló madera. Se sentó junto al fuego en silencio con las manos abiertas, como si ya no supiera qué cargar. Clara se sentó frente a él, los pies apenas rozando los suyos, y juntos escucharon cómo el viento chocaba contra las paredes. No eran una pareja, no eran salvador y salvada. Eran dos almas rotas, encontradas no por destino, sino por abandono compartido. Y en ese silencio, el bosque pareció guardar por fin algo más que muerte. Fue la primera vez que Clara no se despertó por el llanto de los gemelos, sino por el sonido del hacha. Regular, rítmico, como un corazón que no se rinde. Elías ya estaba afuera, cortando troncos con movimientos firmes, liberando el aire helado a cada impacto. Ella lo observó desde la ventana con una taza de agua caliente entre las manos. Algo había cambiado desde aquella noche. El silencio entre ellos ya no pesaba. Era compañía. Cuando Elías entró, trajo consigo un trozo de madera que dejó sobre la mesa. «Es para ti», dijo. Clara lo miró, confundida. Era un banco pequeño, rústico, con el nombre Esperanza tallado con mano torpe pero firme. «Así se llamaba mi madre», susurró. Elías se encogió de hombros. «También se llama lo que quiero que sientas aquí». Clara sonrió por primera vez sin miedo, no porque creyera que estaba a salvo para siempre, sino porque por fin alguien le ofrecía un lugar sin pedir nada a cambio. Esa tarde, los gemelos se sentaron en el banco, envueltos, riendo con el crujido del fuego. Clara cocinó un guiso simple con hierbas y carne seca, y Elías trajo pan desde una bolsa que había colgado cerca del techo, lejos de los ratones. Cuando comieron, no hablaron mucho, pero cada mirada tenía peso. A la hora en que la luz se volvía ámbar, Clara salió con los niños envueltos en mantas y se sentó en el banco nuevo. El aire aún mordía, pero el sol tenía algo de tibio. Elías se sentó en el umbral de la puerta, sin decir palabra. Antes, cuando vivía en la casa del patrón, pensaba que lo más difícil era ser invisible, dijo Clara, rompiendo el silencio. Elías no se movió, pero escuchaba. Ahora entiendo que lo más difícil es volver a confiar, después de haber sido mercancía. Elías la miró, no con lástima, sino con esa mirada suya que parecía no asustarse de las heridas ajenas. Yo tampoco sabía si confiar, pero no golpeaste mi puerta. Solo entraste con frío y con hijos, y eso no se ignora. Esa noche no hubo tormenta, ni fantasmas, ni pasos lejanos. Nadie vino a buscarla. Nadie preguntó por ella. Y eso fue lo más extraño de todo, que el mundo no la reclamara. Era la mayor señal de que, por fin, estaba en el lugar correcto, donde nadie la llamaba criada, donde nadie medía su valor por el peso de los niños, donde Esperanza ya no era solo el nombre de su madre, sino el de su presente. La comida comenzó a escasear al sexto día. No porque Elías no saliera a cazar, sino porque los animales parecían haberse escondido más allá de donde las pisadas podían seguirse sin desaparecer. Clara lo notaba en sus hombros al volver, en el aire que traía en el cuerpo, más pesado que de costumbre. Aún así, él nunca regresaba con las manos vacías. Traía raíces, ramas secas, hojas amargas que ella aprendía a convertir en caldo con sabor apenas soportable. Y aún así, se sentaban los dos frente al fuego, con los gemelos dormidos entre mantas,
compartiendo cucharadas como si ese tazón fuera un banquete. «Hay un almacén abandonado al sur, cerca del arroyo seco», dijo Elías esa tarde, afilando su cuchillo sin levantar la vista. «¿Es seguro?», preguntó Clara. Él dudó. «Nada lo es. Pero podemos intentar». Clara supo que él no decía «podemos» por cortesía. Realmente la veía como parte del plan, como alguien capaz de aportar, de resistir, de ser más que una mujer con hijos. Prepararon lo necesario al día siguiente: mantas, cesto, la navaja pequeña que él le había enseñado a usar, y un trozo de tela con pan seco. Elías cargó a Tomás en la espalda, y Clara llevó a Mateo en el pecho. Avanzaron entre árboles, hasta que el sol comenzó a desaparecer. Cuando encontraron el almacén, cubierto de ramas y hielo, Clara sintió que algo no encajaba. El silencio no era el mismo del bosque. Era más profundo, más alerta. Elías entró primero con el cuchillo en mano. Clara lo siguió pegada a la puerta. Entre cajas rotas y sacos vacíos, hallaron un par de frascos de harina, una cuerda vieja y una lata oxidada que parecía contener arroz. «No mucho», murmuró él. «Pero suficiente», respondió Clara. Entonces escucharon el crujido. Afuera. Pasos. 2, tal vez 3. Voces bajas. Clara apretó al bebé contra su pecho. Elías le señaló una escalera rota hacia un altillo. Subió primero, le tendió la mano y la ayudó a subir con los niños. Se quedaron allí arriba, cubiertos con mantas, respirando en silencio mientras los pasos rodeaban la estructura sin entrar. Clara no podía verlos, pero imaginaba los rostros. Hombres como el patrón, con ojos que no miran, pesan. Después de un rato los pasos se alejaron. Elías no bajó de inmediato, esperó. Y solo cuando el bosque volvió a sonar, descendió. «Mañana será mejor», dijo. No fue una promesa, fue un deseo. Y Clara, al abrazar a sus hijos esa noche, sintió que el hambre no era solo del cuerpo. Era también de algo que por fin empezaba a llenar. Dignidad compartida. Volvieron al amanecer, caminando en silencio entre árboles que comenzaban a perder la nieve de sus ramas. Elías cargaba el saco con los pocos víveres recuperados, y Clara llevaba a los gemelos uno a cada lado, envueltos con fuerza, como si temiera que el viento mismo intentara arrebatarlos. No hablaron hasta que la cabaña estuvo de nuevo a la vista. Fue entonces cuando Elías se detuvo. Miró el sendero a sus espaldas y dijo: «No era la primera vez que me seguían». Clara lo miró en silencio. ¿Quiénes eran? Hombres del pueblo, gente que alguna vez creí que se había olvidado de mí. Clara quiso preguntar más, pero entendió que Elías era de los que solo contaban su historia a través de las cosas que no podían devolver. Una cicatriz, una rutina, un silencio largo. Entraron, guardaron lo recolectado, alimentaron a los niños, y durante un rato todo pareció normal. Hasta que, cerca del mediodía, 3 golpes sonaron en la puerta. No 1, no 2, 3. Firmes, medidos. Clara se congeló. Elías la miró desde su silla y asintió con la cabeza. No miedo, solo preparación. Ella tomó a los gemelos y los colocó detrás de la cortina del rincón, donde las mantas hacían de cama. Elías abrió la puerta con la escopeta en mano. Afuera, un hombre de traje viejo y sombrero torcido sostenía un papel arrugado. Esa mujer, Clara, se escapó de la finca del patrón. «Vengo por ella». Elías no respondió. «La ley dice que pertenece a su patrón hasta que pague lo que debe, y usted no tiene derecho a esconderla». Silencio. Elías dio un paso adelante. «Ella no se escapó. La echaron. Eso es asunto de otros. Yo solo cumplo órdenes». Elías bajó la escopeta sin perder fuerza en la mirada. «Entonces dile al patrón que Clara ya no está. Lo que entró aquí, ya no vuelve atrás». El hombre apretó los labios, escupió al suelo y se alejó. No hubo amenaza. No hubo testigos. Solo un gesto que lo dijo todo. Clara ya no era mercancía. Cuando Elías cerró la puerta, ella aún temblaba, con los gemelos dormidos en brazos.
¿Volverán? Preguntó. Él asintió. Pero no por ti. Vendrán por lo que ya no pueden controlar, por lo que no entienden. Clara lo miró con lágrimas contenidas. ¿Y tú? ¿Tú entiendes? Elías no respondió. Se acercó, la tocó en el hombro con delicadeza y dijo: No necesito entenderte, solo cuidarte, porque hay pasos que, una vez dados, no se devuelven. Elías comenzó a construir una cerca el día siguiente. No dijo para qué, ni pidió ayuda, pero cada estaca que clavaba en la tierra congelada hablaba de algo más que protección, hablaba de permanencia. Clara lo observaba desde la ventana con los gemelos en brazos, sintiendo algo que no se atrevía a nombrar. No era amor en el sentido que siempre le habían impuesto, romántico, posesivo, urgente. Era algo más profundo. Era pertenencia, sí, pero sin cadenas. Era hogar, pero sin techo obligatorio. Esa tarde salió con una manta sobre los hombros y se sentó junto a él mientras tallaba una estaca. No hablaron por un rato. El sonido de la madera cediendo al cuchillo llenaba el espacio con una calma extraña. ¿Por qué lo haces?, preguntó ella. Porque si algo florece, alguien querrá arrancarlo. Clara bajó la mirada. ¿Crees que yo soy eso? ¿Algo que floreció? Elías no respondió de inmediato. Tomó una de las estacas terminadas, la colocó en el suelo y luego dijo: Creo que ya eras raíz cuando llegaste. Solo necesitabas tierra que no te empujara afuera. Ella sintió que el aire se volvía más liviano, no más cálido, pero sí más respirable. No estaba acostumbrada a ser vista sin ser medida. Esa noche prepararon sopa con lo poco que quedaba. Clara le enseñó a Elías a envolver pan con hierbas dentro de la olla para darle más sabor. Él escuchaba con atención, como si cada palabra de ella fuera nueva, necesaria, no trivial. Después de acostar a los gemelos, Clara tomó el trozo de madera que Elías había dejado sin terminar junto a la chimenea. Era la figura de una mujer con un niño en brazos. Le faltaban los ojos. Con la navaja pequeña que él le había dado días atrás, Clara talló los suyos, cerrados, en paz. Al día siguiente, lo colocó en la repisa. No dijo nada, pero Elías lo notó, y no lo tocó, porque entendía que algunos actos no eran regalos ni símbolos, eran huellas. A media mañana, Clara salió a plantar semillas donde Elías había levantado la cerca. Lo hizo con los niños en una manta atada a su espalda, las manos frías, pero el corazón sereno. No por la cosecha, no por el alimento, sino porque quería dejar algo vivo en la tierra donde una vez pensó que moriría. Y esa tarde, al ver a Elías clavar la última estaca, supo que no era la única que ya no pensaba en huir. Ambos habían echado raíces, en un lugar donde nunca se pidió permiso para florecer. Pasaron 3 días de calma antes de que el mundo regresara a golpear la puerta, esta vez no con puños, sino con fuego. Fue al anochecer, mientras Clara lavaba las mantas junto al arroyo, y Elías tallaba cerca del fuego con los gemelos dormidos. Un olor extraño llegó primero. Humo, pero no de leña fresca, de algo más amargo, de odio antiguo. Clara corrió de vuelta a la cabaña y encontró a Elías ya de pie, con la escopeta en una mano y el cuerpo firme, como si hubiera estado esperándolo. A lo lejos, sobre la colina, el resplandor de antorchas cruzaba entre los árboles. «Son ellos», dijo él sin apartar la vista. «Esta vez no quieren llevarte. Esta vez quieren borrar lo que no pueden entender». Clara no preguntó qué hacer. Colocó a los gemelos en la cesta, les cubrió los rostros, y luego tomó la navaja que él le había dado tiempo atrás. Sus dedos no temblaban. Ya no era la mujer que se arrastró en la nieve con los labios morados. Era madre, era raíz, era leña encendida. «Nos escondemos», dijo ella. Elías negó. «Tú sí, yo número. No dejaré que vuelvan a creer que pueden cruzar esta tierra como si todo les perteneciera». Se miraron solo un segundo, y en esa mirada se dijeron todo. «Gracias, promesa, regreso». Clara llevó a los niños al rincón del altillo, donde una vez él la escondió.
Allí los cubrió con mantas gruesas y bajó una escalera rota con el corazón agitado, pero sin miedo. Afuera, las voces eran muchas. «¡Aquí se esconde la criada!», gritaban. «La que robó al hijo del patrón, la que parió vergüenza». Elías salió con la escopeta en alto. «Aquí no se esconde nadie», dijo. «Aquí se vive sin permiso de ustedes». Un silencio tenso. Luego, una piedra. Luego otra. Clara no lo vio desde dentro, pero escuchó el golpe seco. Un grito. Elías no disparó, solo gritó. «No disparo porque aún respeto la vida, pero no daré ni un paso atrás». Clara ya no pudo quedarse. Salió de la cabaña con los ojos ardiendo y la voz quebrada. «Aquí estoy, pero no soy suya, y si muero que sea libre». El pueblo la miró. Unos bajaron la vista, otros retrocedieron. Nadie esperaba que la mujer rota hablara. Nadie esperaba que se mantuviera de pie. Fue entonces cuando una anciana, cubierta con un chal viejo, gritó desde atrás: «Ella crió a mis nietos cuando yo no podía, y jamás pidió nada». Silencio. Uno a uno. Algunos dejaron sus antorchas, no por bondad, sino por vergüenza. Y Clara supo, en ese instante, que no hacía falta que todos la entendieran. Solo bastaba con que no pudieran callarla. El amanecer llegó sin gritos, sin piedras, sin humo. El pueblo se había retirado en silencio, como quien tropieza con algo más firme de lo que esperaba. Clara y Elías no celebraron. No era una victoria, era un límite. Una línea dibujada con fuego, voz y dignidad. Los gemelos seguían dormidos cuando ella bajó del altillo con el cabello enredado, los ojos cansados pero la columna erguida. Elías estaba sentado junto al fuego, limpiando la escopeta como si no hubiese pasado nada. Pero su mirada la buscó en cuanto escuchó sus pasos. «No volverán», dijo ella, más como una decisión que como una predicción. «No volverán si saben que no pueden quitarnos», añadió él. Esa mañana Clara cocinó como no lo había hecho en semanas. Pan con hierbas, té de flores secas, sopa con lo último del arroz rescatado. Elías la ayudó sin hablar mucho, pero con una suavidad nueva en los movimientos, como si algo se hubiera soltado dentro de él. Después del desayuno, Clara tomó a los gemelos y salió al jardín, donde las primeras flores silvestres asomaban entre la tierra blanda. Las rodeó con piedras para protegerlas del viento. Luego volvió a la cabaña, tomó el banco con el nombre Esperanza y lo colocó allí, frente a los brotes, bajo la luz tibia. «Para que sepan que esto también es suyo», dijo. Elías la observaba desde el umbral, con los brazos cruzados y la barba desordenada. Luego entró y sacó de su mesa de trabajo una caja de madera. Se la entregó sin hablar. Clara la abrió. Dentro estaban sus tallas. La mujer con los ojos cerrados, el leñador con el niño a cuestas, un banco diminuto con flores. «Esto es lo que vi», murmuró él. «No desde que llegaste, sino desde antes de saber que vendrías». Clara se arrodilló frente a él y colocó la caja junto a sus pies. «Y yo vi en ti algo que nadie nunca me ofreció. Un lugar donde no tengo que pedir permiso para existir». Esa noche, el fuego ardió más lento, más seguro. Clara y Elías se sentaron uno junto al otro, los gemelos dormidos en un rincón, y el banco de esperanza, esperando la próxima mañana. No había anillos, no había promesas, solo una tierra que ahora tenía nombre, una cabaña que había resistido al invierno, y dos personas que no se salvaron, pero se acompañaron hasta dejar de sangrar. Donde una madre con gemelos fue echada a la nieve, floreció algo que no pudieron quemar: hogar.